Origen histórico del justnaturalismo. Etimológicamente, la palabra justnaturalismo deriva del latín jus, que significa derecho, naturalis, referente a la naturaleza, y del sufijo ismo, que significa doctrina. Según su definición conceptual, el justnaturalismo es una doctrina filosófica del derecho, a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido. En ese sentido, forman parte del derecho natural. El justnaturalismo ha sido la teoría jurídica que ha dominado el pensamiento jurídico desde el mundo clásico hasta finales del siglo XIX. El justnaturalismo supone la existencia de un derecho trascendente y anterior al derecho positivo, derecho que, bajo la sombra de la razón, de la naturaleza o de Dios, es asumido como el único orden regulador de validez universal, al que los hombres, guiados por la recta razón, pueden aspirar. El derecho natural es definido como un sistema de normas de conductas intersubjetiva distinto del constituido por las normas establecidas por el Estado, el derecho positivo, y que tiene validez por sí mismo, es anterior y superior al derecho positivo, y, en caso de conflicto con este último, debe prevalecer sobre él mismo. En el ámbito del derecho como fundamento de los derechos humanos, para el justnaturalismo, el origen de este tipo de derechos se halla en la propia naturaleza de las personas. Máximos exponentes del justnaturalismo. Sócrates contrarresta la influencia de los sofistas. Para él, hay un mundo de valores superiores al hombre, por ejemplo, la justicia. En consecuencia, el Estado aparece como una realidad natural, lo cual justifica la obediencia al mismo. Platón, con su teoría de las ideas, propone un justnaturalismo en sentido amplio. Para él, la verdadera ley es aquella que más se acerca a la idea de la ley justa, o lo que es lo mismo, a la idea de justicia. Aristóteles divide la justicia en lo que llama ley particular, que es la ley de las polis, y la ley común, que es la que rige la naturaleza. Por tanto, es justnaturalista en el sentido en que reconoce la existencia de leyes según la naturaleza. Dentro de los autores romanos tenemos que las ideas de Cicerón, discípulo de Posidonio, se resumen en su objetivismo jurídico, su estoicismo y su apuesta por la naturaleza como fundamento del derecho. Este filósofo distingue entre jus civiles, jus gentium y el jus natural. Para Gallo, solo existe el jus civile y el jus gentium. Ulpiano vuelve a la tricomía de Cicerón, pero extiende demasiado el concepto de jus natural. Finalmente, Paulo habla de jus civile y un jus natural visto como ideal, lo cual es un precedente de Justiniano. Entrando en la Edad Media, San Agustín culmina la patrística, parte de un concepto de ley eterna que pasaba por el filtro racional del hombre, es ley natural. A su vez, las leyes que derivan de estas leyes son leyes positivas. Santo Tomás de Aquino parte del concepto agustiniano de la ley eterna. De ahí llega la ley natural, al igual que San Agustín. Los preceptos de la ley natural son autoconservación del propio ser, conservación de la especie, vida en sociedad y búsqueda de la verdad. Pufendorf es el instaurador definitivo del racionalismo en el derecho. A diferencia del anterior, se acerca al voluntarismo. Finalmente, Rousseau plantea la existencia de una humanidad social e idílica. La corrupción va unida a la aparición de la sociedad, la cual se organiza mediante un contrato social. Características del justnaturalismo. Esta doctrina del derecho parte de la naturaleza del ser humano en sí mismo y de su racionalidad. Tiene como objetivo determinar las normas que puedan formar parte del derecho como guía ética y moral. Es inalienable, es decir, es superior y anterior a la creación del Estado. Busca el bienestar común, es universal, es inherente al ser humano sin distinción alguna,
y debido a su naturaleza, estos principios no tienen que ser redactados ni plasmados en un ordenamiento jurídico, como en el caso del derecho natural. Diferencias del justnaturalismo con otras ramas del derecho. El justnaturalismo. Su origen está dado por Dios, la naturaleza o la razón, siendo la moral y la ética parte de sus principios básicos. Asimismo, el derecho es un valor inherente a la naturaleza humana, admitiendo el derecho positivo siempre y cuando no contravenga al derecho natural, por lo que afirmamos que el justnaturalismo ha estudiado desde siempre a los valores que tienen relación directa con la justicia, siendo este último también un valor. Positivismo. El origen de sus principios está dado por el nomen juris. La moral y la ética no forman parte de sus principios básicos, y la esencia o naturaleza del derecho está meramente representada por la voluntad del legislador. A su vez, rechaza la esencia del derecho natural, al ser este un derecho abstracto y metafísico, siendo así que el objeto de estudio del positivismo jurídico como tal viene a ser la norma jurídica, y su fin deviene en la regulación de conductas a través del marco normativo impuesto. Tridimensionalismo. El objeto de estudio sobre el cual se basa esta teoría son los hechos, valores y normas, siendo que estos tres elementos buscan una visión estructurada e integral del derecho, mostrándolo como un producto sociocultural nacido dentro de una sociedad histórica concreta, estando entre sus principales representantes Miguel Reale, Warner Goldsmith, Carlos Fernández Cesareo. Realismo. El núcleo fundamental del derecho no son las leyes, sino los hechos. Entiende también que la característica definitoria del derecho es la eficacia, y visto desde un enfoque instrumentalista. Los realistas creen que el derecho debe servir como un instrumento para alcanzar propósitos sociales. Tal como en el tridimensionalismo, no existe consenso a través de los estudiosos de esta teoría en cuanto a su objeto de estudio, métodos o fines, ya que para el realismo jurídico escandinavo su finalidad es la vigencia del derecho demostrada en la efectividad social. Para el realismo jurídico estadounidense, su fin es hacer del derecho un instrumento para la vida social encaminado a realizar fines humanos. Críticas al justnaturalismo. Una de las críticas más fuertes a las ideas proporcionadas por el justnaturalismo fue la sustentada por Hans Kelsen, al referir que el justnaturalismo es acientífico o que en todo caso no tiene método. Entonces, ¿cómo se podría llegar a comprender ese derecho natural? ¿Cómo captar ese derecho natural? Si en todo caso existe, ¿hay un método racional para captar esos derechos naturales? ¿O de repente es meramente subjetivo? ¿Cada uno tiene su apreciación? Si fuese así, ¿cómo se llegaría mediante su apreciación subjetiva a los valores morales objetivos? Entonces, ya de por sí, vemos que la manera de cómo captar este derecho natural ha sido uno de los lastres más grandes que va a enfrentar el justnaturalismo. Si quisiéramos agregar una crítica adicional, diríamos que viene de una frase muy reconocida: el derecho es un proceso social histórico. Si es así, diríamos consecuentemente que el derecho se construye en cada época. Si se construye en cada época, cada valor será subjetivo. Entonces habría complejidad para comprender la idea de un derecho supranacional.